Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú siempre nos instruyes en justicia y en verdad. Y siempre, Señor, siempre tu palabra está allí para nosotros, para iluminarnos, para edificarnos, para guiarnos, para consolarnos, para mostrarnos quién eres tú, Señor, para alentarnos en el día difícil o cuando se nos acaban las fuerzas. Tú estás allí, Señor, porque es tu poderosa y bendita palabra, Señor, el verbo hecho carne, ese verbo, Señor, hecho vida en nosotros. Señor, abra nuestros corazones, danos el entendimiento necesario, abre nuestros oídos espirituales, Señor, danos el entendimiento para que en este día sea de provecho. Amén. Continuando con esta serie de las parábolas de Jesús. Jesús usó más de 20 parábolas en las Escrituras, pero a través de ella podemos conocerle mucho más cada día. Y vamos a ver una parábola hoy que es una de las más populares y es una de las pocas a las que él mismo dio la explicación de esta parábola, pero no deja de ser muy hermosa junto con aquellas que a lo mejor nos cuesta entender más porque él no dio la explicación en su momento, sino que la dejó para que por medio del Espíritu Santo y de los apóstoles comprendiésemos sus palabras. Pero vamos a Mateo 13, voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva, no voy a leer la NTV, sino la Nueva Biblia Viva, la NBB para los que están vía digital. Mateo 13, versículo 1. Más tarde aquel mismo día Jesús salió de la casa y se dirigió a la orilla del lago. Pronto se congregó una multitud tan inmensa que se vio obligado a subir a una barca y a enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención en la orilla. Aquí es tremendo ver que Jesús iba caminando por la orilla de la playa, pero ya le era difícil pasar desapercibido por los lugares, y es debido a la búsqueda intensa de las personas que esta parábola se gesta. Si tú quieres que el Señor te hable, si tú quieres que el Señor dirija tu vida, ten una búsqueda intensa de Jesús. Muchos me dicen, pastor, pero es que yo busco a Jesús, yo busco, pero yo no siento que el Señor me hable, yo siento los cielos de bronce, yo oro, yo esto. Aquí viene la pregunta, ¿estamos siendo sinceros en nuestra búsqueda de Jesús? Porque esta gente tenía una búsqueda intensa de Jesús, y les recuerdo que en la época de Jesús, igual que en nuestra época, la gente tenía que trabajar, la gente tenía que estudiar, la gente tenía que hacer cosas. O sea, la gente no es que dejaba de hacer cosas para ir a escuchar a Jesús. La gente tenía responsabilidades y compromisos. Pero es debido a esa búsqueda que Jesús se detiene, dice acá, que se vio obligado a subir a una barca y enseñar desde allí. Jesús está dispuesto a darnos su atención, a enseñarnos, a dirigirnos cuando tenemos una búsqueda sincera e intensa de su presencia. Jesús no se va a resistir a eso. Y enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención en la orilla. Teníamos tiempos en subir las prédicas debido a que precisamente por cuestiones de tiempo yo no había podido continuar, porque eso me encargaba yo, y yo le decía a mi esposa, te voy a tener que enseñar a editar las prédicas porque tenemos muchas prédicas que están acumuladas y necesitamos subirlas al canal de YouTube. Yo no lo puedo hacer por cuestiones de tiempo porque eso lleva tiempo, pero te voy a tener que enseñar. Recuerdo que lo primero que le dije, y se lo repetí varias veces durante el proceso, fue préstame atención. Si tú no me prestas atención, aunque lo que te voy a enseñar no es tampoco tan complicado para ti, no vas a poder hacer el trabajo. Recuerdo que en las primeras prédicas, obviamente yo tengo que tener paciencia porque es la primera vez que ya hacía ese tipo de trabajo. Y le repetía las cosas varias veces. Pero ya como la tercera o cuarta vez le dije, ya yo esto te lo enseñé. Si tú no prestas atención desde la primera vez o a las veces que se te repite, no vas a saber qué hacer. Pero es que tú no me lo enseñaste. Sí te lo enseñé.
Y es exactamente lo que quiero resaltar aquí, porque aquí dice, y enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención. Y mire que esa gente tenía que prestar atención porque en ese momento no había micrófono, no había tarima, no había forma alguna de prestarse atención. Así que tenía que prestar atención realmente para identificar la voz de Jesús en medio del sonido del que tenías al lado, en medio de lo mejor del niño que estaba llorando, en medio de lo mejor de los pescadores que estaban en el mar, en medio del sonido del mar. Tenían que prestar atención. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hoy día con Jesús. Muchas veces no es que Jesús no está dispuesto a enseñarnos, no es que Jesús no nos está hablando. Es que realmente tenemos que hacer un esfuerzo para prestarle atención a Jesús. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y miren que hoy tenemos facilidades. Y aún así nos cuesta prestar atención. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón sigue hablando o sigue llamándonos la atención, o nuestra mente, que está diseñada por Dios como una gran herramienta para pensar, para racionalizar, para buscarle la lógica, las soluciones a los problemas, no se calla muchas veces al mismo tiempo cuando Jesús nos está enseñando. Y nos cuesta comprender a Jesús, nos cuesta ver a Jesús, nos cuesta escuchar la enseñanza de Jesús. Y en su sermón, versículo 4, empleó muchos simbolismos que ilustraban sus puntos de vista. Por ejemplo, usó el siguiente: un agricultor salió a sembrar sus semillas en el campo. Mientras lo hacía, algunas semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron sobre terreno pedregoso donde la tierra no era muy profunda. Plantas nacieron pronto, pero a flor de tierra, y el sol ardiente las abrazó y se secaron porque casi no tenían raíz. Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos las ahogaron. Pero algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 granos por semilla plantada. El que tenga oídos, oiga. Una frase muy típica de Jesús cuando enseñaba. El que tenga oídos, oiga. A lo mejor el sordo se sintió mal, porque tenía oídos pero no escuchaba. Quizás no, pero estoy seguro que aunque el sordo no puede escuchar, estaba intentando escuchar. Y es tremendo que muchas veces por personas con aparente deficiencia o situaciones inferiores tengan mayor probabilidad de comprender y entender a Jesús que nosotros que estamos 100% aptos para entenderle. Y sus discípulos se le acercaron y le dijeron, recuerda, Jesús está en el mar sentado a la orilla de una barca enseñando, y ahí se le acercaron los discípulos. ¿Por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? Y él les explicó que ellos, los discípulos, eran a los únicos a los que se les permitía entender las cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. Yo les quiero recordar que los discípulos en ese momento eran la representación de la iglesia porque eran los únicos que estaban presentes en ese momento, y que por lo tanto Jesús le está diciendo a la iglesia es la única que se le permite entender las cosas del reino de los cielos. Y aquí yo no estoy hablando de misticismo, porque Jesús no está siendo místico, no está hablando de cosas extremadamente profundas y raras, como a veces lo quieren plantear muchos predicadores. Tenemos el privilegio de entender las cosas del reino de los cielos, tenemos que ocuparnos en las cosas del reino de los cielos, pero todavía estamos muy ocupados en las cosas de este mundo o en las cosas que nos competen a nosotros. Y añadió, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene nada, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando Jesús con esta palabra? Porque yo he escuchado cualquier cantidad de predicadores hablando siempre con el bendito enfoque materialista, sobre de que si tú no das te lo van a quitar, etc. Pero entendiendo el contexto de lo que Jesús está diciendo y tomando en cuenta la pregunta que le están preguntando, que le están haciendo los apóstoles, y la respuesta que le está empezando a dar Jesús entonces lo que está diciendo es que si a ti no te interesa el entendimiento que tienes ahora de las cosas del reino, no vas a crecer espiritualmente y te vas a quedar enano. Al que tiene se le dará más. ¿A ti te interesan las cosas del reino de los cielos?
buscas prestar atención y tienes una lucha hasta contigo mismo por entender el Evangelio y las cosas. Pastor, pero ya yo entendí el Evangelio. Te paso yo información. El mismo apóstol Pablo, todavía con la profundidad con la que hablaba, decía que había niveles de comprensión que todavía él no manejaba. Cuando él dice las cosas como: yo quisiera que ustedes entendieran cuán grande, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios, está hablando que él todavía está en el proceso de entender y comprender eso que él mismo le está diciendo a la iglesia a la que se lo está diciendo. Y nosotros queremos quedarnos simplemente con una comprensión mínima o básica o simple del reino de los cielos. Usé este simbolismo porque esta gente oye y ve, pero no entiende. Le voy a pasar una información. Hoy día muchos están reunidos sentados en sus congregaciones locales, escuchando a su pastor o al predicador invitado en ese momento, están viéndolo y están escuchándolo, pero no entienden. Yo pregunto, tú estás viendo y tú estás escuchando, pero viene la otra pregunta, ¿tú estás entendiendo? Yo te voy a hacer otra pregunta para que tú reflexiones. ¿Cuánto tú entiendes de las cosas del reino de los cielos ahorita y compárate con lo que tú entendías hace unos 5 años atrás? ¿Has crecido? Respóndete esa pregunta. Si tu respuesta es sí, interna, pregúntate de qué forma has aplicado eso en tu vida diaria hoy día. Así se cumple la profecía de Isaías: oirán pero no entenderán, verán pero no percibirán, porque tienen el corazón endurecido, no oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Dichosos los ojos de ustedes porque ven, dichosos los oídos de ustedes porque oyen. Muchos profetas y muchos hombres justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo y oír lo que están oyendo, pero no lo lograron. Y ahora les voy a explicar el simbolismo del sembrador. Y aquí viene lo grueso. El camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. Jesús establece que el primer obstáculo que nos impide crecer en entendimiento, en percepción de las cosas espirituales del reino de los cielos es la dureza de corazón. Tenemos una lucha, tenemos que bregar contra la dureza de nuestro propio corazón. Y te tengo una noticia: nuestro corazón se endurece más rápido de lo que se vuelve sensible. Nos endurecemos fácil y rápidamente, pero ¿cómo nos cuesta tener esa sensibilidad? Nuevamente, ¿cómo nos cuesta? El camino duro representa el corazón de las personas que escuchan las buenas y no las entienden. A veces el tema de entendimiento no pasa por tener un bajo nivel académico, porque te tengo una noticia: el apóstol Pedro era un hombre del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre que a duras penas sabría leer y escribir. Y dice ya en el libro de los Hechos que los fariseos, cuando lo confrontaron para intentar amedrentarlo y decirle que no sigan predicando en el nombre de Jesús, le reconocieron que habían andado con Jesús, a pesar de que era un hombre del vulgo. Entonces el entendimiento no pasa por el nivel de educación que tú tengas. Influye un poquito porque te ayuda en algunas cosas, pero no es requisito indispensable para las cosas del reino de los cielos. Pero sí necesitas un corazón sensible. Necesitas entonces preguntarle al Espíritu Santo en tu intimidad: Espíritu Santo, por favor, muéstrame las durezas de mi corazón. Ese es el tipo de oración que tú tienes que quebrantarte, que tienes que rasgarte las vestiduras. Mire, yo le voy a decir una cosa: si la iglesia orase por sí misma como ora tanto para que el Señor la bendiga materialmente hablando, wow, yo creo que ya Cristo hubiese venido hace rato ya. Por eso cuando Satanás llega, les quita lo que se les sembró. Les quita lo que se les sembró. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia. Ahora viene el próximo nivel. Este es un corazón que no es 100% endurecido, recibe las cosas,
el mensaje con gozo, que es el gozo un fruto del Espíritu, ¿ok? En un nivel pequeño, pero está allí. Pero no hay profundidad en su experiencia. Toman la palabra, se quedan solamente con la emoción, con el sentimiento, con el entendimiento. Voy a pararme en las palabras de Jesús porque Él está hablando del entendimiento. Y agarran ese poco entendimiento y no lo ponen en práctica. Es decir, no tienen experiencia, no tienen vivencia con eso que escuchan. Y las semillas no echan raíces profundas. Y luego cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. Tenemos el otro compromiso de pasar del entendimiento, no importa el nivel de entendimiento que se te haya otorgado. Ocúpate de agarrar ese poco entendimiento que tengas de la palabra de Dios y convertirlo en experiencias, en vivencias, en tu diario vivir. Esa es tu garantía para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las persecuciones y el entusiasmo no lo tengas, no te apartes de Dios, como lo dice acá. Y aquí yo quiero hacer una salvedad muy puntual, porque a veces cuando leemos esto podemos pensar que es que la gente se va a ir para el mundo, se va a descargar, se va a meter a brujo, qué sé yo. No se está hablando de ese nivel de apartarse de Dios como tal. Puedes caer, voy a poner varios escenarios, puedes caer en un estado sincrético, es decir, entre una mezcla de creencias sin abandonar tu fe cristiana. Ejemplo, el caso de Israel en la época de Elías. Elías, cuando reúne que le aceptan lo del holocausto, que cayó el fuego y toda esa historia que usted conoce, antes de eso él le dice al pueblo de Israel: si Baal es Dios, síganle, pero si Jehová es Dios, síganle a él. ¿Qué es eso? Eso es el estado de ambigüedad o de sincretismo que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca se descarrió al 100%, jamás. Siempre tuvo una ambigüedad en su fe, una mezcla. ¿Qué es eso? Que esa generación de profetas de Israel tenía una mezcla entre el culto a Baal y el culto a Dios. Siempre el pueblo de Israel estuvo en esa condición, siempre tenía una mezcolanza. Y cuando llegó el profeta Ezequiel fue peor, porque dice que el templo, los mismos israelitas, los mismos sacerdotes, dibujaron imágenes de Baal y de serpientes y de cosas. El mismo templo de Dios que estaba consagrado. Y Dios dice: ya mi gloria no va a descender en esto, porque esto es una aberración, esto es profano. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque este es uno de los ejemplos en los que vamos a estar cayendo nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hoy día, igual que el pueblo de Israel. Podemos venir los cultos, los días en que los tenemos ordenados, y el resto de los días vivirlo según nuestro razonamiento, según nuestras propias ideas. Entonces, soy cristiano, soy hijo de Dios cuando voy a la iglesia, pero cuando no me estoy reuniendo, cuando estoy en mi diario vivir, en mi trabajo, en mi cosa, no soy hijo de Dios. Exactamente el mismo patrón. Y estás apartado de Dios, porque te acercas solo para cumplir con tu conciencia religiosa, pero te vuelves a apartar luego cuando ya no estás en tus actividades religiosas o congregacionales. Esa es una forma de apartarnos de Dios. No es simplemente la extrema como a veces nos lo pintan, que es que te vas a descargar completamente y más. No. Te puedes apartar de Dios de esa forma porque estás lejos de Dios. La gente se acerca un ratito y se vuelve a alejar el resto de la semana, de los días, de las horas. Caben muy bien las palabras de Jesús cuando dijo: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón que está apartado de Dios. No está descarriado, como a veces nos lo pintan muchas veces, pero está apartado. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. ¡Wow! ¿Cómo lo dice esta versión? Por eso quise leer esta versión, porque esta versión está genial. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios. Aquí vamos a ir por partes. Aquí el Señor ahora dice que este es el corazón que tiene mucho afán, que tiene mucha preocupación por las cosas de este mundo o por las cosas necesarias para el diario vivir o que afectan nuestra calidad de vida. Si nos preocupamos y permitimos que eso nos afane tanto, que nuestro corazón se va a llenar de espinos. El corazón aquí no se endurece, no, el
el corazón es sensible, porque dice que escucha el mensaje, presta atención al mensaje, pero se nos llena de espinos el corazón. Y el corazón empieza a dar un fruto, sí, está dando un fruto, pero ¿qué tipo de fruto está dando? Está dando espinos. Y lo voy a poner un poco filosófico y romántico. Esto me hace recordar cuando Jesús va a la higuera porque tenía hambre y busca fruto y no encontró un fruto. Ya usted sabe que la higuera fue maldita por Jesús y se secó. Pues si vamos también a los evangelios, Jesús dijo que debemos de llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Y él también usa otra parábola donde compara a aquellas personas como árboles y él las siembra, las cultivas, para que a la vuelta de un año venga el dueño a sacarle provecho. ¿Usted sabe qué es lo triste de esta palabra que Jesús me está diciendo acá? El terreno lleno de espinos, el corazón de que escucha el mensaje. Que veo al mismo Jesús que se acercó a la higuera a sacar un árbol, viniendo a tu corazón y siendo herido por tu corazón, porque se hinca con las espinas. Usted no había pensado en eso. Podemos tener a Jesús acercándose a nosotros. Podemos tener a Jesús buscando tomar un fruto, hincándose su mano, buscando un fruto, porque hay espinas en nuestro corazón. Y puedo ver otro escenario donde Jesús lleva ese fruto lleno de espinas delante del Padre. Este es el fruto que te tengo que traer. Como un buen hijo, dándole cuentas al Padre. Pero tan solo de imaginarme a Jesús metiendo su mano entre las hojas, hincándose, rompiéndose, rasguñándose, por encontrar un corazón lleno de espinos. Medite en eso. Jesús se acercó a la higuera y no encontró nada, pura hoja. Aquí hay otro escenario que tampoco es muy bonito. Jesús acercándose a nuestro corazón y cuando mete la mano entre las hojas se hinca, porque tiene espinos. Se hinca. Hacemos sangrar otra vez a Jesús. Lastimamos a Jesús con un corazón lleno de espinos. ¿Usted no se ha puesto a meditar en eso? ¿Y por qué un corazón así, lleno de espinos? ¿Por qué es lo que produce esas espinas? Bueno, algo tan común y tan particular y tan humano, porque es bastante humano, el afán en esta vida. Por eso quise quedarme con esta versión. Dice, pero, escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida. Yo pregunto, ¿qué nivel de afán estamos teniendo nosotros? ¿Qué nivel de preocupación estamos teniendo nosotros? Te lo puedo poner muy sencillo. ¿Te cuesta dormir? ¿En qué inviertes tanto tiempo en el día, en tanto pensar? Sin darte cuenta, tu corazón se está llenando de espinas. Y aquí viene la pregunta, ¿ese es el fruto que tú le quieres dar a Jesús para que se lo lleve al Padre? Porque Jesús le dijo en el Evangelio de Juan que tenemos que producir mucho fruto para que glorifiquemos a Dios con ese fruto de vida. ¿Y qué fruto le vamos a dar? ¿Espinas? Como que si fuéramos guanábanas, pero con espinas. Porque la guanábana pareciera tener espinas, pero no, tiene unas protuberancias. Queremos nosotros que el Padre vea ese fruto, vea ese corazón lleno de espinas. Si está bien, prestamos atención. Si está bien, escuchamos el mensaje, lo recibimos con gozo. Pero se producen las espinas. Y aquí no lo voy a romantizar como la rosa, que la rosa tiene espinas en el tallo, no en las flores. No, esto es un fruto no como la rosa, decorativo. No, esto es un fruto que se come, que se digiere. Y yo pregunto, ¿cómo tú puedes comerte un fruto con espinos? No hay forma de que te lo puedas comer. ¿Cómo Jesús puede disfrutar del fruto que produce tu corazón si tiene espinas? Pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Y esta es la cuestión, que estas espinas hacen que nuestro compromiso en las cosas del Señor mengue. Y aquí yo voy a ser muy honesto y voy a ser muy franco. Yo estoy orando mucho para que el compromiso de la iglesia local crezca, porque está en unos niveles críticos. Tiene que haber compromiso por las cosas del Señor. Tenemos que cumplir responsabilidades delante del Señor como iglesia local.
Yo me niego a ser pastor orquesta, como se le dice a los pastores que tienen que hacer todo en la congregación. Somos seres interdependientes los unos de los otros. Cada uno tiene dones y talentos y funciones que tiene que realizar para la gloria de Dios y para beneficio del cuerpo de Cristo. Y eso involucra a todo que forme parte de la iglesia del Señor. Yo creo que entonces hay que empezar por quitar los espinos del corazón, porque aquí dice que una de las consecuencias de tener espinos en el corazón es que se trabaja cada vez menos para el Señor. Lo dice la parte final del versículo 22 en esta versión. Empieza a menguar la pasión, el interés, empieza a lo mejor hasta la indiferencia, porque estos espinos afectan la fidelidad y la lealtad y el servicio que el siervo le tiene que dar a su Señor. Es decir, hay un aspecto muy negativo y muy preocupante cuando las espinas empiezan a crecer. Yo diría entonces que en la medida en que las espinas empiezan a crecer en tu corazón y empiezan a hacerse más fuertes, más se va a ver afectado el compromiso y el servicio que le tienes que dar a tu Señor. Un cristiano que está prácticamente desentendido, descomprometido totalmente de las cosas del Señor en su iglesia local, yo puedo decir que tiene un corazón muy grande, pero también tiene espinas bastante grandes también. Porque esas son las palabras que mi Señor Jesús está diciendo acá. Pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios. Y es muy representativo porque sabemos que hoy día más vivimos en un sistema donde todo es dinero. Lastimosamente, eso es una realidad. Aquí uno tiene que producir para trabajar, para poder adquirir algo, es plata. Tal cosa, eso vale tanto. Tal servicio, eso vale tanto. Dinero por aquí, dinero por allá. Todos es plata. Por lo tanto, tenemos un sistema que precisamente nos presiona. ¿Para qué? Para que nos afanemos por el dinero. Yo miraba hoy uno de los capítulos de la tercera temporada de la serie The Chosen. Tiene momentos espectaculares y me encantó mucho. El momento de la reunión donde Jesús agarra a los apóstoles y los comisiona, en ese fragmento de Lucas donde dice que Jesús los comisionó de 2 en 2 para que fueran y le dijo: no lleven bolsa, no lleven bastón, no lleven comida, y todo ese pasaje de que usted encuentra en el Evangelio de Lucas. Me gusta porque le dan contexto. Y uno de los apóstoles, luego que escuchan a Jesús decir todas estas cosas, le dice: Señor, pero yo tengo una pregunta. O sea, tú no estás mandando a hacer esto pero sin comida, sin dinero, sin nada. ¿Por qué? Y la respuesta que le dan ahí a nivel de guión, evidentemente, es una respuesta que a lo mejor ya usted se la sabe, pero ¿cómo nos cuesta? Y el Señor simplemente le dice: es que yo les quiero enseñar a depender del Padre, a que dependan del Padre. Es una respuesta que ya usted se puede imaginar como cristiano, pero ¿cómo nos cuesta? Y es interesante ver todo lo que eso implica para la vida de los apóstoles, cómo estaban aprendiendo a depender del Padre, a que no se afanasen por estas cosas, por la ropa, por la comida, por esto, por lo otro, por allá y por acá. Y es precisamente esa dependencia y esa confianza. Y aquí les hago otra pregunta para que usted mismo se la lleve a su intimidad y le diga: Señor, quítame las espinas que tenga en el corazón. Enséñame a evitar que mi corazón se llene de espinas, porque yo no quiero que cuando tú vengas a buscar de ese fruto, como te acercaste a la higuera, tu mano se hinque por mi culpa, porque ya tu mano fue hincada por los clavos en una cruz. Voy a venir yo a hincar tu mano, a hacerla sangrar. Suficiente con que tu mano haya botado sangre por mi pecado, y ahora te voy a hacer sangrar por mi afán, te voy a hacer sangrar por mi preocupación. No, quizás tenemos que empezar por reconocer eso. ¿Cuánto afán y cuánta preocupación hemos tenido? Hágase esa pregunta: ¿cuánto afán y preocupación yo he tenido? ¿Cómo terminé yo el año pasado? Afanado y preocupado. ¿Y cómo lo estoy comenzando? Afanado y preocupado también. Que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios. Es desesperante cuando alguien se ahoga. Yo creo que es una de las peores muertes que un ser humano puede tener en la vida, y para mí la otra es morir quemado. Es bastante dolorosa, pero yo creo que morir ahogado debe ser muy angustiante y muy agonizante para el que se está ahogando, evidentemente. Y aquí dice que la palabra se ahoga. ¿Por qué se ahoga? Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo creo que todos hemos tenido plantas o nos hemos
criado en el campo o hemos tenido familiares que les gusta esto, ¿no? Y usted sabe que si usted le echa demasiada agua a una maceta con una planta, la planta se ahoga y la planta se muere por exceso de agua. Y es tremendo entonces ver que el afán coacciona o limita nuestra capacidad de entendimiento y de prestar atención, porque inclusive podemos estar sentados, usted puede estar escuchándome aquí y su corazón todavía está afanado, preocupado y dirigiendo toda su atención a eso que le está robando la atención, a eso que lo tiene preocupado, a eso que lo tiene afanado. Y usted sale de la iglesia y usted cumple con sus actividades religiosas disciplinadas y todavía se va por el día en la calle, trabaja, se acuesta y todavía está así, porque está sobresaturado del agua de la preocupación, de la angustia, y ahoga, le impide a tu corazón absorber de lo que la palabra está haciendo. Ahoga en la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Es que yo no puedo servir porque es que tengo que trabajar horas extra, es porque tengo que hacer esto o lo otro, y sin darte cuenta empiezas a trabajar menos y tu compromiso y tu fidelidad y tu lealtad con el Señor llega a niveles que prácticamente vienes a la iglesia simplemente por costumbre, escuchar la palabra, y así como entras por esa puerta te vas y continúas con tus afanes y con tus espinas en tu corazón. Aquí yo voy a hacer una pausa. Vamos ahora al libro del Antiguo Testamento, Ageo, profeta menor Ageo. Esto va a estar bueno porque esto conecta perfectamente. Voy a leer desde el capítulo 1, versículo 1 de Ageo. Profeta menor Ageo. Por medio del profeta Ageo, el Señor les envió un mensaje a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y al jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el día primero del mes sexto del segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor a esta generación de israelitas. Versículo 2, el Señor Todopoderoso les preguntó, como que si el Señor no supiera la respuesta, ¿no? Evidentemente cuando el Señor nos pregunta algo, es realmente como para que nosotros mismos demos en el clavo, para que esa pregunta nos lleve al clavo. ¿Por qué andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar mi templo en Jerusalén? Versículo 3. Luego el Señor les volvió a hablar a través del profeta Ageo. ¿Cómo es posible que ustedes vivan en casas bien hermosas mientras mi templo permanece en ruinas? Otra pregunta. Versículo 5. Yo que soy el Señor Todopoderoso les digo, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Vamos a ver. Versículo 6. Siembran mucho pero recogen poco. Comen pero quedan con hambre. Beben pero quedan con sed. Se visten pero la ropa no los calienta. El salario no les alcanza para nada. Se acuestan a dormir y se levantan como que si no han descansado. Eso lo estoy añadiendo yo porque es prácticamente lo que el Señor está diciendo. Es decir, el Señor está diciendo, hacen muchas cosas pero tienen poco provecho. Versículo 7. Piensen muy bien lo que están haciendo. Otra vez, énfasis. El Señor los está llamando a la reflexión. Se los digo yo, el Señor Todopoderoso. Versículo 8. Suban a las montañas, traigan madera y reedifiquen mi templo. Eso me alegrará mucho y ustedes serán recompensados. Lo digo yo, el Señor. Versículo 9. Esperen mucho, pero reciben poco. Lo que logran guardar en sus casas, yo lo hago desaparecer de un soplo. Y viene otra pregunta, ¿por qué? Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Escuche, su única preocupación es el adorno de sus propias casas. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Versículo 10, a consecuencia de esa negligencia suya, es que yo me he enojado y decidido no enviarle la lluvia necesaria para su cosecha. ¿Cómo encaja todo esto con lo que estamos leyendo en Mateo 13, la parábola del buen sembrador? Sencillo, esta generación del profeta Ageo tenía hectáreas en sus corazones de espinas, porque se ocupaban más de sus cosas, se preocupaban más de sus casas y no tenían interés, o como lo dice aquí, no les importaba la condición del templo del Señor. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en la época de Jerusalén, todo lo que era relacionado al templo estaba estrechamente todo ligado a la relación de Dios en colectivo y en personal de los israelitas. A nivel personal, porque cada quien tenía que presentarse ante el sacerdote con su ofrenda por el pecado, y a nivel colectivo, por todo lo que representaba el culto a Dios como nación a
Dios. Y Dios le dice, es que ustedes están haciendo mucho y ven poco resultado porque no les importa la condición en la que se ocupan de mis cosas. No les importa ni siquiera que mi casa no esté concluida ni siquiera. No tienen compromiso porque están más ocupados en sus cosas. Están afanados y preocupados en sus cosas. Usted me dirá si esto no es un corazón lleno de espinas. Y esto es lo que hace las espinas. Te vuelve indiferente a las cosas del Señor. Te da igual. Versículo 9, a ver qué dice. Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Y su única preocupación es el adorno de sus propias casas. Su única preocupación es cómo yo obtengo este dinero para pagar esto, cómo yo obtengo esto para lo otro, cómo yo obtengo esto para acá, cómo yo obtengo esto y lo demás. No importa. Wow. Ageo tenía que lidiar con una generación que tenía un corazón bastante espinoso. Versículo 10, a consecuencia de esa negligencia, el corazón lleno de espinas te vuelve negligente para las cosas del Señor, pero te vuelve muy diligente para las cosas de este mundo y las cosas tuyas. Es decir, aumenta el egoísmo en tu corazón. Eso lo hace las espinas. A consecuencia de esa negligencia suya, es que yo me he enojado. Otra de las consecuencias que hace la espina es que no provoca sonrisa y alegría en el corazón de Dios, sino que provoca enojo. Así que ya usted se puede imaginar cuando Jesús venga y se hinque la mano buscando fruto en tu corazón por las espinas y encima de eso se la lleve al Padre y le diga, este es el fruto que te tengo que venir a traer. El Padre no se va a contentar por eso. El Padre se va a desagradar de eso, se va a molestar. Y es que yo me he enojado y decidido no enviar la lluvia necesaria para sus cosechas. En realidad he decidido que haya sequía en el valle y sobre los montes, una sequía que hará marchitar el trigo, las uvas, los olivares y todas sus cosechas. Una sequía que destruirá todo aquello por lo que han trabajado arduamente, de modo que tanto ustedes como sus animales padecerán de sed y hambre. Nos cuesta ver la bendición de Dios con un corazón espinoso, porque Dios no está trayendo la lluvia. Dios no trae la lluvia. Y si Dios no trae la lluvia, en vano, como lo dice, creo que es un proverbio, un salmo que dice que si Dios no vigila la ciudad, en vano monta guardia, la guardia. Creo que es un proverbio, un salmo, no recordaba. Entonces, en pocas palabras, si Dios no hace su parte, lo que yo haga, no voy a lograr nada. Aquí vemos el caso de una generación con un gran corazón lleno de espinas y tenían casas hermosas. Habían logrado algo pequeño, pero lo habían logrado. Y yo pregunto, ¿tú quieres solamente lograr algo pequeño o quieres un mayor provecho en las cosas que haces? Definitivamente que entonces no nos conviene tener un culto al Señor o presentarnos delante del Señor con un corazón espinoso. Hay que quitarle las espinas al corazón. Eso es trabajo de nosotros, nos toca quitarle esas espinas. Y el versículo 23, regresamos a Mateo 13, versículo 23, que iba a leer otra versión, porque me gusta como lo dice la TLA, la traducción al lenguaje actual, de Mateo 13, 23. Y dice Jesús, finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje, número 1, y lo entienden, número 2. Punto número 3, estos sí cambian su vida. Y punto número 4, y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Es decir, es algo progresivo lo que Dios quiere con nosotros. A lo mejor comenzaste dando 5 espiguitas, como lo dice acá, espigas de trigo. Pero Dios quiere que eso vaya en aumento. Dios quiere que llegues a dar el 100%. Yo pregunto, ¿en qué nivel de porcentaje tú estás dando tu fruto? ¿Tu corazón está dando fruto a qué nivel? ¿A qué nivel de porcentaje? Esa es otra oración que podemos hacer. Dice, Señor, ayúdame a incrementar el fruto que da mi corazón, que da mi vida para la gloria de tu nombre. Yo creo que esta parábola, sí, usted la ha escuchado bastante, o hasta a lo mejor se la sabía de memoria, pero quizás con esta connotación no le había prestado atención, porque eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón sea una buena tierra, y una buena tierra no es dura, una buena tierra no tiene piedras, una buena tierra tampoco tiene espinos. Es
decir, son tres figuras simbólicas que nosotros tenemos que evaluar sobre nuestro corazón. Pastor, pero la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Pues con más razón. Necesitas que el Señor te diga a dónde está la piedra, a dónde está el espino, a dónde está la dureza. Para que con la ayuda del Espíritu Santo tú lo puedas empezar a quitar. Lo puedes empezar a quitar. Para que tu corazón sea una buena tierra. Para que podamos oír, podamos entender, podamos experimentar y dar semillas en diferentes grados. Pero que eso vaya en aumento. Eso es lo que Dios quiere. Que Jesús venga y así como Pedro tuvo que pedir ayuda a los otros pescadores para que sacaran la red de la cantidad de pescados que había, que Jesús tenga que venir con provisión bastante para sacar ese fruto y llevárselo al Padre para glorificarle. Pasa que no nos habíamos puesto a pensar ¿cómo yo voy a dar el fruto que dice Jesús en Juan y se lo vamos a presentar al Padre para gloria de su nombre? Pues acá está, tan sencillo como hacerle la guerra a las preocupaciones y a los afanes. Pastor, pero esto quiere decir entonces que yo no me tenga que ocupar y no tenga que ser responsable de cómo solucionar ciertas cosas. No, yo no estoy diciendo eso, ni Jesús tampoco está diciendo eso. Jesús simplemente está diciendo que mientras solucionas o mientras recibes la ayuda necesaria para solucionar esas cosas, evites que a tu corazón le salgan espinas, porque no vas a ganar nada con las espinas. Yo diría todo lo contrario, vas a perder mucho con las espinas del corazón. Si tomamos en cuenta lo que acabamos de leer del libro de Ageo, perdemos más preocupándonos y afanándonos que de lo que recibimos de provecho, que no es nada realmente. Porque nuestra relación con Dios se perjudica, Dios se molesta con nosotros, nuestro compromiso aquí en el plano local para lo que hacemos para el reino de los cielos también se ve afectado. Entonces, ¿dónde está el beneficio de preocuparnos y afanarnos? Aparte que se nos puede afectar la salud, porque si no duermes bien, eso te va a traer consecuencias en la salud el día de mañana. Entonces, definitivamente que no hay nada más perjudicial que los espinos del corazón. Así que vamos a orar. Este no era un mensaje largo, pero era un mensaje sustancioso, era un mensaje necesario de saber que Jesús siempre está esparciendo la semilla. Siempre está esparciendo la semilla del reino de los cielos. Nosotros estamos como las personas a la orilla del lago, esperando que Jesús hable. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted tiene que acercarse como esta gente. Usted tiene que acercarse esperando que Jesús hable, que ese sembrador, que ese haga caer una semilla en nosotros. O que venga, si ya la semilla la está sembrada, venga a regarla. O venga a buscar el fruto. Es necesario, eso es lo que Jesús quiere. Y procuremos no hincar las manos de Jesús, porque ya fueron hincadas por nuestro pecado. Que no se vuelvan a hincar por nuestra preocupación y nuestra afán. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos edificas con una paciencia, con un amor, con una dedicación, con una fidelidad, con una lealtad, con una soberanía, con una autoridad que nos constriñe, que nos confronta, pero que a su vez no nos hace alejarnos de ti, sino todo lo contrario, nos hace acercarnos a tu presencia. Padre, no queremos pasar como esa higuera a la que te acercaste buscando fruto y lo encontró. Queremos que tú te acerques a nosotros y que puedas tomar del fruto, pero que ese fruto no tenga espinas, Señor, para que tú no te hinques. Porque no queremos hacerte sangrar, ya suficiente con haber llevado nuestro pecado en ese madero, donde tus manos fueron hincadas con clavos, fueron traspasadas y derramaste cada gota de tu sangre santa, viva, para redimirnos a nosotros, como también que ahora vengamos a hincar tus manos con nuestras espinas. Ayúdanos, Señor, a podar esas espinas, para que nuestro corazón dé progresivamente un fruto que tú puedas llevar ante el Padre y Él se sienta agradado y de esa forma glorificar su nombre, Señor. Que tú puedas tomar de ese fruto de nosotros y llevarlo a otras personas que lo necesiten para que prueben el fruto de la vida.
eso que tú estás cultivando en nosotros, Señor, para testimonio de tu nombre y de tu santo evangelio, pero que ese fruto no hinque las almas y los corazones de aquellos, Señor, que lo reciben por culpa nuestra, Señor, porque tú no produces espinas en nuestros corazones. Somos nosotros los que permitimos que esas espinas se formen. Ayúdanos, Señor, a quitar esas espinas. Ayúdase a tu pueblo, Señor Jesús. Bendícenos, Padre, en gran manera. Gracias, Jesús.